Problema 1, parte A. Tenemos un tubo de plástico muy largo y rectilíneo, por el cual circula un líquido ionizado a una velocidad de 100 metros partido por segundo. El número de cargas netas por unidad de volumen que transporta es n minúscula igual a 10 a la 6 electrones partido por metro cúbico. El tubo tiene un radio de 10 centímetros y al cual se le arrolla, es decir, se le enrolla una capa de espiras formando un solenoide. El número de espiras por unidad de longitud es n mayúscula igual a 10 a la 4 espiras partido por metro y por las cuales circula una corriente de 2 amperes. Nos piden calcular el campo magnético en el interior y al exterior del tubo. Partiremos con el interior y en el solenoide. Para esto supondremos un solenoide con las espiras muy juntas, siendo el solenoide muy largo. Haciendo esto, podemos trabajar con que la componente de B, en la dirección de Z en este caso, como podemos ver en el dibujo, es nula en el exterior y uniforme en el interior, es decir, las líneas van rectas hacia arriba en la dirección de Z y por afuera no tenemos campo magnético. Aplicando la ley circuital de Ampère, podemos llegar a esta expresión, la cual la podemos desprender dejando de que B va a ser igual a mu0, la permeabilidad magnética en el vacío, por n mayúscula, que era el número de espiras por unidad de longitud, multiplicado por la intensidad de corriente. Esto va a ser igual a mu0 por 2 por 10 a la 4 en la dirección de Z. Luego, para calcular el campo producido por la corriente debida al transporte del líquido, debemos usar el teorema de Ampère a un tubo por el que circula una corriente de simetría cilíndrica. Luego, la densidad de corriente J será J igual a N por E por la velocidad, ya que J es de la forma de la densidad de carga volumétrica por la velocidad. Y notamos que aquí, en este pedazo, nosotros tenemos la densidad de carga volumétrica, solo que expresada por el electrón y la carga. Aplicamos el teorema de Ampère, con el cual, tomando un camino cerrado circular con radio A menor a R, concéntrico con el tubo, podemos llegar a esta expresión por Stokes. En base a esto, llegamos a lo de arriba. Luego B en nuestra componente phi por 2 pi A, que es el de L, va a ser igual a mu0 por pi a cuadrado, que es el de S, este de S que podemos ver aquí, por NEB, que en este caso era J, nuestra densidad de corriente. Luego desarrollando esta expresión, podemos llegar a que el campo más bien dicho, el vector de inducción del campo magnético o la intensidad del campo será un medio mu0 a NEV en la dirección de phi, tongo. El campo magnético al interior será la suma de 1 y 2, ya que primero calculamos el solenoide y luego en el interior, o sea, el que aporta las espiras y luego el que aporta el líquido ionizado. Luego, si sumamos las dos expresiones, llegamos a esto. Y si reemplazamos los valores que conocemos, ya que la permeabilidad magnética en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 newton ampere cuadrado. Importante eso. La carga de un electrón, la velocidad y n que nos dan en el enunciado. Llegamos en esta. Inmediatamente, ¿qué notamos nosotros? La diferencia de orden que hay entre lo que aporta la espira y lo que aporta el líquido ionizado, que es muy pequeño. La espira nos aporta un campo magnético más fuerte que de una magnitud más grande que el campo que aporta el líquido. Ahora procederemos a calcular el campo en el exterior del tubo. Para esto se utiliza el mismo procedimiento anterior, solo que para esta vez el radio A debe ser mayor que el radio del tubo, es decir, que A debe ser mayor a R. De la misma manera que delante, tenemos la expresión del rotacional del vector inducción del campo magnético, el cual será igual a mu0 por la densidad de corriente. Aplicando la integral y aplicando Stokes, podemos llegar a esta expresión que nos facilita el proceso. Al igual que en el caso anterior, reemplazamos
y llegamos a esto. En este caso sí, ya no tendremos un pi a cuadrado aquí, ya que a va a ser mayor a r. Por lo tanto, por donde circule la densidad de corriente solo será r cuadrado, el radio del solenoide. O del tubo, más bien dicho. Nuevamente reemplazamos los datos, sabiendo que r es igual a 10 centímetros, lo cual es 0.1 metros, siempre trabajando con las unidades del sistema internacional, o del MKSA en este caso, creo. El vector de inducción del campo magnético va a ser igual a 0 por 0.5, bueno, y los órdenes de 10 acá, lo cual podemos llegar a que es mu0 por 1 partido en a por 8 por 10 a la menos 14 en la dirección de Fitongo. Ahora necesitamos el aporte del solenoide. Lo consideraremos como una hélice circular, en este caso se comporta como un tubo de radio R, cuyas paredes circulan a corriente I de 2 A. Aplicamos el teorema de Ampère, al igual que al principio cuando lo hicimos con este caso, y llegamos a que el campo en este momento sería mu O, mu0, por 1 partido en pi por a. Bueno, finalmente tendríamos la suma, pero esto lo debemos comparar con lo anterior. ¿Por qué? En este caso, nosotros consideramos que el campo en el exterior del solenoide, al ser muy largo, es nulo. Por lo tanto, esta componente, la del 1 partido en pi, que es la última que calculamos, se cancelaría. Por lo tanto, solo tendríamos el aporte del líquido ionizado. ¿Y qué pasa esto? Es muy pequeño, es del orden de 10 a la 21, por lo tanto, el campo magnético en el exterior producido por el líquido ionizado es muy pequeño en comparación con el campo que tenemos acá, ya que acá era del orden de, bueno, era menos a la 19, pero aquí tenemos también el aporte del solenoide, el cual nos aporta un campo más fuerte ya que está en el interior. Y esas son las condiciones que tomamos. Nos basamos como resumen rápido, nos basamos principalmente en la ley circuital de Ampère, suponiendo un solenoide con la espiral muy junta y muy largo. Así podemos trabajar más bien con estos caminos que tenemos acá. Y este fue el camino de integración que ocupamos en la segunda parte, en esta. Aquí. Ese fue el camino que ocupamos. Y eso es todo.